Lo único que me queda claro después de haber escuchado todo esto es que hay gente que no es normal. Hay gente que está hecha de otra pasta. Hoy vamos a hablar del falsete más largo de la historia. ¿Lo tendrá México? ¿Lo tendrá España? ¿Quién lo tendrá más largo? No. Soy Ceci Dover Vocal Coach y si no lo has hecho aún, no te olvides de suscribirte al canal clicando sobre el botón rojo que lo tienes por aquí. Y si quieres colaborar con el canal para que todos estos análisis continúen adelante, te dejo mi Patreon en la descripción. Muy pedido en el canal, Pedro Infante y su falsete en el jacalito. Vamos a ver primeramente el tiempo que han podido sostener una nota. Da igual que sea falsete como que sea una nota sostenida normal. Vamos con Pedro Infante en el jacalito. Jacalito. Madre del amor hermoso, madre del amor hermoso esta gente. Además tiene una voz muy particular, ¿no? Tiene por momentos una laringe baja para hacer algunas notas dentro de la canción, pero vamos a centrarnos en su falsete. En este caso, muchas veces nos confundimos. Cuando decimos falsete es una cosa y cuando decimos voz de cabeza es otra, ¿vale? Entonces el falsete, la diferencia que hay con la voz de cabeza es que el falsete tiene aire. Na, na, na. Tendría que sonar más aireado todavía. ¿Vale? Yo aquí lo que noto es un cierre cordal completo. Na, na, na. Yo noto voz de cabeza, no noto tanto falsete. Lo que pasa que comúnmente se le llama falsete, pero en realidad cuando tú ves las cuerdas y las cuerdas están completamente juntas, cerradas para emitir este sonido, eso es una voz de cabeza. El falsete deja un poquito de cuerda abierta para que entre el aire por allí y suena mucho más abierto, mucho más aire, ¿no? Pero comúnmente se le llama falsete. Seguimos con México y en este caso le vamos a dar la entrada al gran Alberto Ángel el Cuervo. Madre del amor hermoso, yo creo que en este caso el falsete es más largo, ¿no? En segundos. Fácil, unos 10 segundos más, 9 segundos más que el de Pedro Infante. Pero me gusta más, en este caso me gusta más el falsete de Pedro Infante. Es ya cuestión de gustos. ¿Por qué lo digo? El de Pedro Infante ha sido mucho más regular, ¿no? Ha sido más, desde el principio hasta el final, él ha conservado la buena dinámica aérea durante toda la nota. Ha hecho un vibrato mucho más regular, más parejo. Me da la sensación que por cada golpe de guitarra se iba marcando él el tiempo. Cada vez que había un tiempo más en la guitarra, el vibrato oscilaba un poquito, ¿vale? Eso es lo que se nota en este falsete. Y otra cosa que hace también, él va increyendo en la nota, ¿no? Hacia el final lo que hace es largar el aire completamente, entonces le da más volumen a la nota, ¿no? La frecuencia, la onda no es tan regular como la que escuchamos al principio con Pedro Infante, que es una voz mucho más contenida. No. Es completamente diferente y se guarda mucho mejor el aire con una voz de cabeza más contenida, más hacia adentro. Seguimos con los genios. Miguel Aceves Mejía. Hoy vamos a escuchar su famoso falsete en El Pastor. El flautín. En este caso ha sido el flautín, ha sido bastante más corto, pero es una voz bastante más aguda, ¿no? Me da la sensación y la posición de la boca, como él
tierra, sí, inclusive hace un poquito de como de gesto hacia el costado. Suena exactamente como si fuera una flauta, como si fuera un flautín. Terminación de el flautín. La nota la deja hacia abajo. ¿Cómo trabajan ustedes con el falsete en México, eh? Uno de los falsetes más impresionantes lo tiene España y es nada más y nada menos que el señor Antonio Molina, una de las voces más impresionantes, y vamos a escucharlo. Se trata nada más que de 38 segundos de nota sostenida, pero es una nota que sostiene dándole muchísimos matices. Mejor me callo y lo ven ustedes mismos. Otro de los monstruos de las acrobacias vocales. Esto sí que es digno de ver, ¿eh? Es que no. Es que esto no hay con qué darle. Antonio Molina sosteniendo la nota, la sostiene. Cuando te crees que se va a quedar sin aire es cuando él va un poco como que abre la nota, ¿no? Le da más énfasis, le da mucho más aire, ¿no? Y tú te crees que ahí va a acabar, pero no, vuelve a bajar. Tiene una capacidad aérea que es completamente sobrehumano lo que este hombre era capaz de hacer, pero la manera de manejar la técnica, él completamente sabía cómo distribuir ese aire, que ahí está la gracia, chicos. No está tanto la gracia en saber dar agudos, etcétera, sino la manera de saber distribuir la salida del aire. En este caso es una clase magistral de cómo se distribuye el aire, de que cada uno de ellos, independientemente de los segundos que haga de más o de menos, todos tienen su valor, ¿no? Y son todos grandes cantantes que han hecho historia en el mundo, ¿no? Vamos a escuchar ahora el falsete de Juan Diego Flores interpretado en la canción Cucurrucucú Paloma, otro de los grandes clásicos mexicanos que no puede faltar en el canal, por supuesto. Vamos a ver cómo lo ha hecho y vamos a explicar cuáles son las cualidades diferentes, ¿no? en esta voz. Madre del amor hermoso. Me encanta porque además lo hace de manera graciosa, ¿no? Está haciendo una hazaña, pero además puede abrir los ojos, guiñar el ojo y sonreír. Es una barbaridad. Vale, en este caso lo ha hecho aún más contenido, tan contenido que sin la ayuda de un micrófono no se podría escuchar. No proyecta para nada la voz, está completamente casi en el mínimo del mínimo. Para hacer ese sonido también hay que tener una gran destreza en la parte respiratoria. Vamos cerrando compuertas para que la salida del aire no sea un flujo tan abrupto, ¿no? Bajando el paladar, cerrando la boca, como si fuera un ejercicio semiocluido de los que hacemos. Lo que estamos es frenando esa salida de aire tan abrupta, ¿no? Haciendo semiocluidos. Y esto es un semiocluido porque está cerrando la boca, la buena capacidad de distribución del aire. Y no hay más secreto. Pero si nos venimos un poquito más para aquí, un poquito más para adelante, hay gente que hoy en día conserva esa manera de poder distribuir el aire correctamente. El caso más reciente lo tiene Dimash Kudaibergen, un cantante kazajo que está rompiendo todos los récords habidos y por haber, incluso en notas muy altas, pero en este caso vamos a ver una nota sostenida por alrededor de 22 segundos. Hace diferentes modos vocales. Vamos a ver a Dimash. Inicia. Va a tomar el aire ahora. Tiempo.
Ya, 22 segundos de puro placer. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Esta gente, es que de verdad, esta gente es completamente sobrehumana. Yo es que no me canso de decirlo. Chicos, creo que hay más, creo que hay más. Vamos a seguir indagando. Y ahora vamos a ver a Diana Navarro, cantante espectacular española, imitando a Antonio Molina. Por Dios, de la Virgen. Ay, del amor hermoso. Chicos, ¿qué les puedo decir? Es que ha sido un placer. Ha sido un enorme placer hacer este vídeo. Hay gente que todavía hace técnica, estudia técnica, se emplea en que el aparato fonador dure muchísimos años, y eso me da esperanza y me da muchísima felicidad. Chicos, espero que les guste este vídeo, que lo disfruten tanto como lo he disfrutado yo, y que me pidan más en los comentarios, dejarme quiero esto, quiero lo otro, Ceci, que yo voy leyéndolos a todos. Les mando un beso enorme desde Barcelona. Ya saben que vuestros likes, comentarios, suscripciones y colaboraciones con el canal hacen que este canal continúe en crecimiento. Así que un beso enorme desde Barcelona y, como siempre les digo, muy buen trabajo para todos. ¡Mua!